A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, en la cita de letras de esta semana nos encuentra en comunicación con Federico Gallardo. Federico es licenciado en Comunicación Social y es autor de un libro llamado No permanecerás caído, la historia de los espartanos. Bienvenido, Fede, a Citas de Radio. Te digo, Fede, pues ya hemos hablado con vos en otra oportunidad y es un placer para mí darte la bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Hola, Eli, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por llamar. Acá estoy con Angie, con Ángeles, que vamos a conducir esta entrevista. Bueno, Fede, hace poquito lanzaste este libro. Tenemos un poquito la primicia, lo has presentado recientemente. Sí, exactamente, lo presentamos el miércoles pasado, el 8 de noviembre, una presentación muy linda que bueno, la condució Julián Weich y nada, que siempre nos da una mano, y después estuvieron varios de los chicos de los espartanos, así que nada, muy linda. Bueno, y contanos, ¿en qué momento fue que germinó en vos la idea de escribir un libro sobre este tema? Arrancó todo con Jorge Mendizábal, que es uno de los voluntarios de la fundación. En realidad es uno de los fundadores, somos 12 fundadores de la Fundación Espartanos. Con él a él lo conocí en la cárcel, y bueno, teníamos un proyecto personal que habíamos arrancado, que después se terminó pinchando y nos dimos cuenta que teníamos frente a nosotros una historia mucho mejor, que era contar la historia de los espartanos. Así que me propuso, la realidad es que él confiaba mucho más en mí que yo mismo, y bueno, eso también me fue alentando a decir, bueno, evidentemente por ahí puedo escribir un libro. Yo escribo bastante en un blog que tengo, y bueno, él había leído algunas notas y le habían gustado, y nada, me dijo, ¿te animás? Le dije, mirá, la realidad es que nunca escribí más de 3-4 páginas de Word, pero bueno, ante el desafío no me achico, así que vamos para adelante. Y él arrancó con las negociaciones con las editoriales, y bueno, yo por mi parte empecé a escribir, y así arrancó todo. ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a escribir? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Dijiste, bueno, voy a escribir todos los días, tantas veces por día? ¿O pensaste enseguida en las historias? ¿Cómo fue que estructuraste el libro en tu cabeza? Lo primero que hicimos con Jorge fue sentarnos y decir, bueno, le dije, le voy a dedicar 2 horas por día, de acá a los próximos 3 meses, y a los 3 meses te entrego el 95% del libro. La realidad es que habían pasado 3 meses y no tenía ni el 5% del libro, porque nada, es mucho más complicado de lo que uno piensa, y hay un factor que tanto el negro, Jorge, como yo no teníamos en cuenta, que es el factor inspiración. La realidad es que te puedes sentar 1000 horas a escribir, pero si no estás inspirado es lo mismo que nada, y por ahí en un momento de inspiración, en 15 minutos escribiste, no sé, 20 páginas, es una locura. Y después, bueno, varios factores, que yo justo estaba de mudanza y algunas cosas más, y Jorge, cuanto más presión me metía, yo menos inspiración tenía. Entonces era como que nos sentamos a hablar a los 3 meses y dije, nada, esto así es complicado. Así que, y bueno, ahí se relajó él, dijo, bueno, no va a estar en las fechas que yo quiero, dijo el negro, así que listo, ahí a partir de que nos relajamos un poco, después apareció la editorial Lobos, que nos puso una editora que se llama Victoria Álvarez Benucci, que bueno, empecé a laburar con ella, y la verdad que fue espectacular, porque empezar a aprender de personas que tienen más experiencia que uno es algo muy lindo. ¿Y empezaste a pensar qué historias podías contar, o ya tenías claro que iban a ser entrevistas de testimonios de historias de gente que conociste? Sí, yo lo que quería contar era un poco toda la historia de Coco Derigo, de Eduardo, que es el fundador de todo esto, que arrancó en el 2009, prácticamente solo, y bueno, después en el 2013 llega Damián Donnelly con el rezo del Rosario, y a partir de ahí empieza a ir mi padre,
y yo me sumo en el 2015 por invitación de mi padre, así que estoy en la fundación desde el 2015 y no había nada de comunicación hecho, entonces dije, bueno, yo la verdad que no soy jugador de rugby, nunca había jugado al rugby y empecé, digo, yo puedo sumar desde este lado, desde el lado de la comunicación, así que armé todo lo que es las redes sociales, la página web y demás, y bueno, y ahí empezó un poco todo mi vida, empezó a sumergirse en Espartanos, empecé a conocer muchas historias de los chicos y empecé a entablar relaciones con muchos de ellos, o sea, la realidad que arrancamos como con una especie de amistad con muchos de los internos que yo nunca me imaginé, y después fueron saliendo en libertad y nos seguíamos viendo y nos juntábamos a tomar unos mates y nada, entonces había varios de los chicos que yo los conocía hace rato y que tenían historias tremendas, y la verdad que tenían frente a la mesa la historia de Coco, de cómo había arrancado, que es espectacular. Después tenía varias historias de los chicos de vida, de infancias durísimas, y bueno, dije, no sé, tengo un desafío sumamente lindo, así que manos a la obra, y así arrancó. El libro cuenta un poco toda la historia de Eduardo, de cómo llega, y hay 15 entrevistas, digamos, a 15 espartanos, en los que se cuenta un poco de todo. La realidad que yo en el libro no oculto nada, cuento las cosas buenas y las cosas malas. Hay 2 de los chicos que estuvieron en Roma con nosotros, que fuimos a Roma en el 2015 a visitar al Papa, y hoy están de vuelta presos, en ese momento estaban en libertad. Así que en el libro se cuenta todo, ¿no? No es un cuentito de hadas, y yo creo que eso es lo más lindo. Claro. Ahora, qué importante lo que contás, Fede, porque más allá del vínculo que se puede generar especial, digamos, dentro de las 4 paredes de un penal, lo que vos estás contando trasciende ese lugar físico y va más allá, digamos, del trabajo de ustedes dentro de las cárceles con el rugby, sino que se comprometieron, como decías vos, de por vida, ¿no? Porque tu vida ya está, digamos, transitada por los espartanos. Y para ustedes también es me imagino, te pregunto, ¿cómo vivís vos eso de seguirte relacionando con gente fuera del penal que quizás si no hubiera sido a través de la cárcel no los hubieras conocido, ¿no? Es toda una decisión también seguir ese vínculo. Sí, pero la realidad es que dentro de los muros, o sea, hay algo que es muy lindo, que es que ellos te entregan el corazón, ¿no? Yo siempre hablo de vivir con el corazón en la mano, que es una frase que a mí me gusta mucho, y los chicos, la realidad es que ahí adentro está todo tan podrido, ¿no? Que prácticamente se muestran desnudos, o sea, se muestran tal cual son. Y se dio también mucho gracias a los rosarios que rezamos los viernes, que todo el tema de la espiritualidad, más allá de la religión de lo que uno sea, es muy linda, porque ellos empiezan a vivir momentos sumamente fuertes, como transitan el perdón, el empezar a pedir perdón a sus víctimas, a sus familiares, y entonces es como que realmente va muy por dentro, ¿no? Y cuando uno va a la cárcel también a compartir ese rato y a tomar unos mates y demás, también se conecta desde lo profundo, no es superficial. Y ahí se genera un vínculo que es difícil romper, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, Emi salió hace 2 años y me eligió testigo de su casamiento, que se casó hace 2 meses. Y ese vínculo va a durar toda la vida, y yo ya sé que estoy ligado a Emi por toda la vida, y me enorgullece, o sea, es una cosa que nunca lo imaginé y no lo puedo creer, y me hace, no sé, me pone sumamente feliz. Después, por ejemplo, el domingo fui a almorzar con el Piojo, que estuvo 12 años y 8 meses privado de su libertad, y salió hace 1 mes. Y fuimos a comer a un restaurante de acá de Tigre, yo soy de Tigre toda la vida, y pedimos una milanesa con huevos fritos, y los ojos del Piojo eran una cosa, me dicen, Fede, esto es increíble, ¿no? Y conectar desde esos lugares, desde la simpleza, desde, no sé, por ahí una milanesa te une, ¿viste? Son cosas, sumamente lindas. Fede, ¿cómo elegiste las 15 historias? Porque me imagino que hay
miles de historias y vos elegiste 15, o no sé si ese proceso te ayudó Coco o Jorge, pero ¿cómo dijiste estos 15 vamos a hablar de ellos? Sí, no fue fácil. La realidad es que no fue fácil y de hecho quedaron, como vos decís, muchísimas historias afuera del libro. Y en realidad las elegí un poco por proximidad mía, o sea, por relación y por vínculo mío, no sé, de haber conectado en algún momento con alguno de ellos y que me haya llamado mucho la atención algo de su historia. Y después por ahí los entrevistaba para que me cuenten eso que yo sabía de ellos, pero después me contaban el 99% de su vida, que era mucho más interesante que la anécdota por la que yo me había acercado. Claro. Cuando ellos te cuentan su infancia, todo lo que vivieron, no sé, a mí me pasa mucho que tengo esa conexión especial con el Piojo porque es del 88 igual que yo, y siempre hago esa comparativa, ¿entendés? De que decir, qué suerte que tuve yo y qué mala suerte que tuvo él, porque en definitiva nacimos el mismo año y yo tuve muchísimo y él no tuvo nada, ¿no? Tiene mi misma edad y vivió la mitad de su vida preso y yo no. Entonces, nada, cuando me empecé a dar cuenta de esas cosas fue cuando quise ir un poquito más profundo y a ver por qué habían llegado a hacer lo que habían hecho. Claro, y después cuando te enterás de las infancias, nada, es duro. Si nadie elige el lugar donde nació, ¿no? Esa es una realidad que nos iguala a todos. Me impresionó mucho digamos, la introducción del libro cuando dice hay personas que están condenadas desde la cuna a tener vida de perros maltratados. Sus infancias son relatos crudos, postales del infierno mismo. Qué fuerte esta frase, ¿no? Y esta realidad. ¿Realmente ellos lo viven así, como que están condenados a tener esa vida? Sí, me acuerdo que una vez que estaba dando una charla con Emi, dice, por ahí, no sé, decía, yo la realidad es que me crié mirando a referentes que eran ladrones, entonces todo mi entorno o eran traficantes o ladrones, y yo la verdad que me fui criando con una idea de que lo que tenía que ser era ser el mejor ladrón de la zona. O sea, no me crié al lado de un arquitecto, un abogado, un doctor o no sé, un licenciado en algo. Entonces es como que la realidad es que muy pocos tienen salvación cuando todo su entorno está podrido, cuando a los 12, 13 años empiezan a consumir drogas fuertes en las que les matan muchísimas neuronas y a los 15 años ya se animan a asaltar con pistolas y nada, es complicado, y cuando se dan cuenta que por ahí en 15 minutos pueden ganar, no sé, 30.000 pesos, que por ahí con un trabajo digno no llegan a la mitad, ¿no? Trabajando todo el mes, empiezan con eso de decir, bueno, no sé, yo prefiero ir por el camino más fácil. Y muchos de ellos, la verdad que muchos de ellos en algún momento de su vida tuvieron a alguien que los advirtió, ¿no? Dentro de las historias ahí en el libro van a poder leer que hay frases que dicen, mira, si elegís este camino o terminás muerto o terminás en la cárcel. Y sin embargo lo elegían conscientes, ¿no? Muchos de ellos es un camino que lo eligen conscientes. Yo creo que arrancan a robar por una necesidad y después cuando ven lo fácil que es, entre comillas, y todo lo que pueden generar robando, se convierte en una ambición, ¿no? En una adicción. Fede, y el título No permanecerás caído, que es no permanecer caído, que es una apelación al levántate, ¿no? En el fondo estamos todos caídos en mayor o menor medida, pero ¿cómo se te ocurrió? No, sabes que no se me ocurrió, se le ocurrió a alguien un poquito más importante que yo, que esa frase nos la dijo el Papa Francisco cuando fuimos a visitarlo a Roma. Dice que hay un cuento que usan los alpinistas, que habla de que en el arte de ascender lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Como que habla de eso, ¿no? De que muchas veces el montanista se cae, pero sin embargo se levanta y sigue trepando y
nada, cuando nos dijo eso del Papa, a mí esa frase me quedó grabada a fuego y creo que antes de que arrancara el libro ya estaba el título puesto, así que nada, no lo dudamos. Fede, ¿y cómo fue ese encuentro con el Papa? ¿Querés contarnos algo más? Ese encuentro fue en octubre del 2015, viajamos a Roma 10 espartanos que estaban en libertad y que seguían jugando con nosotros al rugby, y 20 voluntarios. Primero fue una semana en la que primero fuimos a Turín, jugamos en la cárcel de Turín contra un equipo de ahí también de la cárcel que se llama La Grola, y después, eso fue un martes, y el jueves llegamos a Roma y a las 5:30 de la tarde tuvimos el encuentro con el Papa Francisco, que nos recibió en el living de su casa durante 1 hora y media, y fue increíble. La verdad es que me acuerdo del momento en que Eduardo, el día antes de participar del encuentro, nos había dicho a todos los voluntarios que nosotros estábamos ahí por los espartanos. O sea, nosotros habíamos hecho mucho, ¿no? Cada uno había ayudado y demás, pero la realidad es que el Papa los quería ver a los espartanos. Entonces, Eduardo tiene una forma de liderar siempre basada en la humildad que a mí me llama mucho la atención. A uno siempre le llama la atención algo que uno no tiene. Y dijo, bueno, así que van a estar sentados los 10 espartanos en primera fila y nosotros vamos a ser simples espectadores. Y bajo esa premisa nos encontramos con el Papa, y la realidad es que los 10 que hablaron fueron los espartanos, y fue lo más lindo de todo, ¿no? Porque ellos son los verdaderos protagonistas de toda esta historia. Nosotros la realidad es que damos una mano, pero los que realmente deciden cambiar su vida son ellos. Y bueno, ese encuentro con Francisco fue inolvidable. Le llevamos la Virgen del Rugby, que nosotros siempre la regalamos en cada uno de los partidos que jugamos, y nada, después nos llegaron versiones de que todavía está en el cuarto personal de él, así que de alguna que otra forma siempre estuvo muy muy ligado con nosotros. Y además al Papa también le gusta mucho las cárceles, siempre cuando tiene un viaje, no sé, en México visita una cárcel, siempre se la rebusca para tratar de llegar a la cárcel, porque sabe que es realmente un infierno, pero en ese infierno hay personas, ¿no?, que nos necesitan. Fede, cuando uno escucha hoy en día la cantidad de casos de inseguridad que hay y ve que la gente se enoja con las leyes de las penas y como que se protege al delincuente y como que hay todo un tema con la justicia muy, muy peliagudo, de alguna manera los espartanos como que nos muestran el lado B, digamos, de la gente que comete los delitos, y nos muestran, como decís vos, que son humanos, que son personas que se merecen una oportunidad. ¿Cómo hacen ustedes con Coco, que encima es abogado, para manejar, digamos, o digamos, ¿tiene algún trabajo con respecto a las leyes o alguna modificación en el sistema penal que se pueda cambiar como más de raíz el problema de la falta de inserción social que existe en las cárceles? Mirá, nosotros siempre hablamos de que no hacemos absolutamente nada para que ellos salgan un día antes. O sea, si ellos tienen una condena, esa condena se respeta. Y por el programa Espartanos nadie va a salir un día antes. Lo que sí va a encontrar es muchas herramientas, ¿no? Cada uno de los internos encuentra herramientas que por ahí nunca tuvo en su vida. Primero principal eso, o sea, nada, el que comete un delito tiene que cumplir su condena, y bueno, nosotros le ofrecemos una forma más llevadera de cumplir esa condena, aprendiendo un montón de cosas que por ahí antes no aprendió. Y después, con respecto a las leyes, la verdad que no tenemos mucha injerencia. Lo que hoy estamos haciendo es desde el Ministerio de Justicia de la provincia y el Ministerio de Justicia de la Nación, estamos replicando el modelo espartanos en las cárceles del país. Hoy estamos ya en 34 cárceles donde se practica rugby. En varias de ellas ya se está empezando a rezar el rosario. Así que, nada, un poco nuestra misión es llegar a todas las cárceles del país, y bueno, la verdad que tenemos contactos también de otros países para replicar este modelo, porque además de la historia, o sea, a veces
parece como un cuentito, ¿no? Pero cuando yo te hablo por los porcentajes de reincidencia es cuando realmente entendés. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un porcentaje de reincidencia del 60%, y con los espartanos ese porcentaje baja al 5%. Entonces, nada, la diferencia es realmente abismal, y el Estado entiende que este, no sé si es el camino, pero es uno de los caminos en que la reincidencia se puede bajar. La última, Fede, contame la cara de los protagonistas de las historias cuando les mostraste el libro. Increíble, justo ayer se lo di al enano Santi, que está en uno de sus... su historia está en el libro, y nada, lo agarró y se le caían las lágrimas cuando leía al enano Santi. Por una decisión propia no puse ningún apellido porque no me parecía correcto, y aparte nosotros siempre hablamos como con apodos, ¿no? El Piojo, el enano, no sé, de esa forma siempre nos vinculamos durante nada, desde que yo los conozco, y el enano Santi es el enano Santi, o sea, él cuando se lee se siente totalmente identificado, y empezó a leer los primeros renglones muy pausado y en voz alta, porque aprendió a leer en la cárcel. El enano tiene 24 años, y nada, estaba leyendo pausado y en voz alta, y se nos caían las lágrimas a los dos, ¿no? Pues la realidad es que van a quedar ahí sus historias de por vida, y son historias de cambio, son historias de esperanza. Así que nada, es una sensación espectacular. Bueno, Fede, la verdad que espectacular, muy buena todo esto que nos contás. Recomendamos a la gente que vaya a comprar el libro No permanecer caído, de Editorial Logos. Muchísimas gracias por esta cita de letras distinta, Fede. Bueno, Eli, millón de gracias por llamar, y bueno, ojalá puedas leer el libro y ojalá te guste. Bueno, muchas gracias. Adiós. No, por favor, hasta luego. Bueno, y así pasaba en una cita de letras ciertamente distinta Federico Gallardo, el autor de No permanecer caído, la historia de los espartanos, un libro que recomendamos muy fuertemente leer.